Hoy es un día especial, hoy es un día de bendición y es con lo único que contamos, pero además es lo único que necesitamos porque Jesús lo enseñó de esa manera. Cada día trae su propio afán, cada día trae su propia oportunidad. Así que bienvenidos todos para hacer un uso maravilloso de este día. Nosotros decidimos, colocando nuestras vidas en las manos de Dios, cómo queremos vivir este día. Nos corresponde a nosotros decidir cómo actuamos. Siempre con cautela, ya pensando en que toda acción tiene una reacción, causa y efecto, y que eso nos va a ayudar. Por eso el libro de Salomón, Proverbios, es un libro tan poderoso. De verdad que me sorprende la sabiduría de Salomón, porque gracias a Dios pude desarrollar el hábito de la lectura y del estudio y de la investigación, leyendo libros de liderazgo, de comportamiento, de psicología, de sociología, de historia, de filosofía. Todos han querido encontrar que el hombre encuentre una ruta para elevarse a sí mismo, para mejorarse. Y en sí, la vocación del hombre es esa, que desde que nace, estaba mirando, esta mañana analizaba de pronto lo que significa tener una fe tan mística. Y yo quisiera pensar lo siguiente, y voy a dejarles esto en el imaginario. Piensen en un bebé de 9 meses. Piensen en un bebé de 9 meses y en una mamita normal. ¿Cómo nace un bebé? ¿Cómo? ¿Se han preguntado eso? Las mujeres son unas terribles héroes, de verdad. Son unas campeonas. Pero nunca nos hemos fijado que ese bebé, ¿cómo hace para nacer? Y quisiera preguntarme, y lo voy a averiguar, que fue una idea que me llegó hoy. ¿Cuánto esfuerzo hace un bebé en proporción de quién es él para impulsarse, para no morir? Porque en esos momentos del parto el tiempo es vital. El bebé lleva unos mesecitos ahí, permítame, no uso un término colombiano, gorriando lata, ahí succionando, viviendo en una zona de confort. Y de pronto la misma naturaleza a los 9 meses le empieza a dosificar el alimento y el oxígeno. Y él ya no cabe, está incómodo ahí y un día le dice, hijo, se te acabó el cuarto de hora, se te acabó el licks para afuera. Y él tiene que acudir a un esfuerzo impresionante para vivir. Y eso es lo que debemos entender nosotros, que todo movimiento genera una resistencia, una oposición. Si es una masa, es proporcional a la equivalencia del peso para yo poderla mover. Incluso cuando tú estás sentado en la sala de tu casa y tienes un libro y el control remoto acá, tú mismo encuentras esa resistencia para hacer lo que conviene. Y esa es la vida en la que nosotros nos definimos. La palabra resistencia, tomándolo desde el punto eléctrico, en su significado realmente quiere decir oposición, que se opone, es una resistencia. Y es que la energía siempre está en estado desorganizado. Y cuando golpea contra la resistencia, realmente lo que hace la resistencia es transformar esa energía y la canaliza, convirtiéndola en luz, en este computador encendido, en un fogón encendido con lumbre, con fuego. Y entonces esa resistencia que nos ofrece termina siendo transformada en una bendición. Nosotros como hijos de Dios debemos ser inteligentes para mirar cuál fue la vida de Jesús. Esta mañana lo preguntaba. Las intenciones de los seres humanos buenas no siempre quiere decir que tengamos la razón. No, pero es que yo lo hago de buen corazón. Esas fueron las expresiones que Jesús le dijo a Pedro. Pedro pensó que era mejor que Jesús no muriera. Y claro, si ustedes oran hoy por un familiar, van a decir, no, yo no quiero que se muera, yo quiero que Dios lo sane. Eso mismo pensó Pedro en su momento, cuando Jesús le expresó, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, sea capturado por los principales y sea martirizado y muera. Y Pedro se asustó y le dijo, no, nunca te acontezca tal cosa. Claro, a la interpretación humana es lógico, nosotros por instinto
nuestro cerebro tiene la función vital de proteger nuestra vida. Pero habían unas motivaciones que pocos hablan de ellas detrás de Pedro, y es que Pedro realmente tenía un interés personal, porque si Jesús moría, ¿cómo iba él a ser el vicepresidente? Sabiendo que Jesús iba a instaurar el reino mesiánico. Así que nosotros, en nuestro ego, a veces hacemos oraciones o peticiones, no en la voluntad de Dios, sino en lo que nosotros queremos. Y es normal, porque nos duelen las cosas de nuestros hijos, de nuestra familia, nosotros lo pasamos primero por el filtro emocional nuestro. Puedo decirles algo, que si aprendemos a confiar en Dios, dice, y lo que pase, sabemos que eso era lo que iba a pasar, confiando en Dios. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y hay una mezcla entre lo que Dios hace y entre lo que nosotros hacemos y entre lo que nosotros dejamos de hacer. Y ahí nos perdemos un poco, porque muchas veces responsabilizamos a Dios de actividades que son nuestras o lo contrario. Y es importante que la iglesia sea un pueblo inteligente. Por eso les colocaba ese ejemplo. La psicología dice que el trauma más grande que enfrenta un niño es justamente nacer. Pero él no sabe que apenas nazca, apenas venció esa resistencia, lo espera una cobijita hermosa, una mamá que lo va a amar. Pero imaginen ustedes las hermosas mujeres que han tenido esa experiencia, el desafío tan grande para el bebé y para ustedes como madres, dar esa vida que se gestó. ¡Wow! Y entonces, ¿por qué cuando nacemos, incluso cuando somos niños, que empezamos a caminar, no somos como tan débiles, no desmayamos tan rápido? Ustedes ven a un niño que es un niño es muy persistente. Papá, quiero una paleta. Papá, quiero una paleta. Él no se desmotiva. Al ratico, papá, quiero una paleta. Como que podemos aplicarlo para la oración de la viuda y el juez injusto, hasta que le damos la paleta. Cuando el niño empieza a caminar, él no reconoce el fracaso. Él no reconoce, ay, tan duro que es esto. Ya lo he intentado 20 veces y todavía me sigo cayendo. Yo mejor pongo mi manito así y me digo, no, esta vida está muy dura. Yo no puedo continuar. No, él sigue, él sigue. Él no reconoce, él tiene un sueño, es caminar. Y después camina y después corre. Cuando nos vamos colocando adultos, ya nos volvemos todos rígidos. Ahora soy serio, ya no puedo estar alegre. Ahora no puedo soñar, ahora no puedo cambiar. Jesús, el maestro de la vida, dijo, ustedes tienen que volver a ser como niños, ingenuos, no estar tan a la defensiva, burlarse de ustedes. Si en la casa te hacen bullying, pues ríete con ellos. ¿Qué andas peleando y amargándote la vida? Un día tan hermoso que nos regala Dios. ¿Cómo nos lo aprovechamos? Un día soleado, tachonado con el sol, con las nubes, con la familia querida que tienes al lado. Puedes tomar un delicioso sorbo de café colombiano. Tienes tu corazón palpitando. Pero yo tengo muchos problemas. Claro, por supuesto, porque es que tienes que entrenarte para la vida. Así como el niño nace, pues tú también tienes que nacer nuevamente en cada desafío para pasar a otro nivel. Y eso es lo que te va dando ese carácter, esa plenitud, como dice, te hace pletórico. Eso es lo que yo encuentro en la Escritura cuando dice, esta pequeña tribulación se va convirtiendo en un enorme peso de gloria. Es decir, te va dando una grandeza, una postura, una sabiduría, una forma de vivir totalmente distinta. Y eso es lo que nos enseña el libro de Proverbios. Pero claro, nosotros siempre queremos vivir pensando en el futuro y negociando el presente. Pues es en este presente donde yo debo representar el reino de los cielos, que es amor, que es justicia, que es paz y que es gozo. Justicia con mis hijos. Ellos a veces no, pero es que así lo dice la Escritura. Yo no sé por qué no nos acoplamos. La neurociencia dice que el cerebro emocional de una persona madura más o menos a los 22 años. Eso dice la neurociencia. Pero eso lo había dicho Salomón hace 3.500 años cuando dijo, la necedad está en el corazón del joven. Así que, ¿para qué entramos en discusión si ya sabemos que es que él está en la necedad y su capacidad de juicio y de interpretación no está cabal? Entonces, al no estar cabal, la misión no es que él haga lo que yo quiero. La misión es que yo le haya dado reglas desde el inicio, lo cual el 95% de los padres no hicimos.
porque no tuvimos la conciencia, no nos enseñaron. Ellos no vieron quizás los mejores ejemplos nuestros cuando nosotros estábamos jóvenes. Seguramente nosotros nos acordamos que fuimos expertos en fallar, pero con ellos no les queremos permitir eso. Claro, eso lo he pensado, pero ya estamos en el presente con un conocimiento distinto. Por eso necesitamos, hace unos días les compartí un audio, cómo conquistar con el bien al mal, porque tenemos que hacer algo, no podemos seguir quedándonos arrinconados, la iglesia simplemente ahí pensando. Y no estamos hablando simplemente de que con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar socialmente, solidarios, amorosos, identificados, podemos transformar este mundo. Es verdad que este mundo tiene un tiempo establecido en los propósitos de Dios, pero yo soy de los que piensa que así como Roma en el siglo III llegó a tener alrededor de 10 millones de cristianos, pero un cristianismo de un nivel impresionante. Eran entrenados en el circo romano, los perseguían los leones, se los comían los leones, eran exhibidos crucificados. Era un cristianismo de un nivel extraordinario. Pero si eso sucedió, ¿por qué no pensar que llevar el mensaje de Cristo, no para que haga parte de una comunidad, parte de un grupo de personas amontonados y tener control sobre ellas, no? Al final, la misión que nos envió Cristo fue a llevar el mensaje. Las cosas se van a ir dando. Nosotros debemos merecer las personas que quieren estar con nosotros. Eso es normal en la vida. No, si no todo el mundo comulgó con Jesús, ¿por qué yo tengo que pretender que todo el mundo comulgue conmigo o esté conmigo? Debemos ser lo suficientemente sabios. Eso realmente solo sucede con la familia, con los seres queridos. Nos hemos llegado al capítulo 8 de Proverbios y me parece fascinante. Es un derroche de contenido. Hay una expresión que les hemos compartido y es que el ser humano, y voy a repetirlo porque esto nos cuesta mucho trabajo. ¿Y por qué nos cuesta trabajo? Porque el cristianismo está helenizado o está romanizado, lo que se llama esa era grecorromana. Y es que nosotros volvemos a Dios siempre una persona. En sus roles lo volvemos una persona. Pero mucha atención con lo que les voy a decir. Dios está en una dimensión que no es de esta creación. Él es increado. Por eso el ser humano en su mente no puede hablar de Dios en la dimensión que Él está. ¿Por qué? Porque no la reconoce, no tiene imágenes ni preconceptos. Sí, un ejemplo de eso es cuando Juan, el apóstol, en Apocalipsis, en la isla de Patmos, Dios le muestra una representación de lo que sería la Nueva Jerusalén. Y entonces él le deja ver eso. Cuando él lo ve, como su cerebro no reconoce sino el oro y el mar como algo brillante, en el caso del oro, cuando él ve eso allá y dice, y vi una ciudad con calles de oro, dijo, ¿eso qué será? Pues lo que yo conozco que se parece más a eso es el oro, brillante, refulgente. Y ese azul tan hermoso, pues como el mar azul brillante cristalino. Pero eso no fue lo que él vio. Cuando lo vio en el capítulo 1, dice que cayó como muerto. Eso está en el capítulo 1 de Apocalipsis, la grandeza. Además, un anticipo de lo que te espera a ti y es despertar a la semejanza de la gloria del Cristo glorificado. Es la promesa, ser semejantes a Él. Entonces dice que cuando Juan vio a Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice que cayó como muerto, el resplandor de su visual. Y cuando él trata de describirlo, él dice, y era como el sol cuando está en su máximo esplendor. Yo puedo mirar el sol, pero el sol no me hace caer como muerto. El impacto de lo que vio Juan cuando Dios le permitió verse en esa impronta es mucho más grande, pero él no tiene cómo describir. Así que hoy el cristianismo, heredando un poco de cultura griega, todavía habla de Dios como si fueran personas. Y es algo importantísimo que quiero invitarles a todos los estudiosos a que busquen. Ni la palabra Padre, ni la palabra Hijo, ni la palabra Espíritu existen en la eternidad, en la dimensión de Dios. Son las formas y manifestaciones en las que Dios quiere darse a conocer
descubre la cortina de lo eterno y el increado se mete dentro de la creación y tiene que usar todas estas cosas para que nosotros lo podamos entender, ¿verdad? Y se vuelve un humano. Cada vez que un hombre quiere hablar de Dios, lo tiene que convertir en un humano. Así tratáramos de ir a la palabra más pura. En el principio, Dios pensó, por ejemplo, antes de la fundación del mundo, Dios pensó. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a una génesis, cualquier empresa o proyecto nace como una idea, como un pensamiento. Y cuando tú dices Dios pensó, tú te imaginarás que Dios tiene una cabeza muy grande y una mente y unos pensamientos. Eso se llama un antropomorfismo. Antropos, hombre, morfismo, forma, dar a Dios forma de hombre para que lo podamos conocer. También ustedes encuentran palabras como antropopatismo, y esa con qué se come, es más difícil. Antropos, hombre, popatismo es una palabra griega que viene de patos, que significa emociones. Por eso ustedes encuentran que Dios se arrepintió, pero no pueden tomar eso literalmente porque recuerden que Dios es inmutable. Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. Y yo tendría un gran pánico de ver a un Dios que le dé rabia y cólera como me da a mí. Los griegos lo pintan de esa manera, por eso ustedes ven en la mitología griega a Zeus bravo peleando con la humanidad. Y el cristianismo, lamentablemente, por toda esa herencia religiosa, opera de esa manera. Hay que estudiar y profundizar. Por eso en Proverbios 8 empieza de esa manera. Excelencia de la sabiduría y la eternidad. Entonces, un antropomorfismo es darle a Dios forma de hombre. Y un antropopatismo es asignarle emociones a Dios, ¿verdad? Y una personificación, escuchen, dar forma de persona a alguien o de acción. Un ejemplo, por ejemplo, si nosotros no habláramos, las piedras hablarían. Eso es una personificación, porque las piedras no hablan. La justicia y la verdad se encontraron y se abrazaron y se besaron. Escuchen, la justicia y la verdad, pero son conceptos inanimados, abstractos, como es Dios para el ser humano, no lo puede interpretar. Entonces la mente tiene que personificar y la palabra de Dios usa mucha metáfora, mucha la prosa. Tenemos que ser lo suficientemente sabios para no bajar a Dios y convertirlo tan pequeño, porque si les dijera, a ver, déjenme ver cómo corría la sabiduría con la verdad por un valle encontrándose, la mente se pierde. ¿Cómo será la sabiduría? Porque es un abstracto. Es darle, cuando hablamos de personificar, es hacer persona algo para que yo lo pueda entender desde mi posición como persona. Solo entendiendo esos tres aspectos, estoy seguro que muchos van a desbaratar muchas interpretaciones. Por eso en Proverbios 8, Dios escoge la sabiduría como una personificación y dice, no clama la sabiduría y das su voz la inteligencia. ¿Ven ustedes lo que es una personificación? Ahora miremos la sabiduría. ¿Cómo estará vestida? ¿Estará de vestido blanco? ¿Estará parada? ¿Es un hombre o es una mujer? La personificación. Lo que hace aquí el escritor Salomón es personificarla como alguien que habla. Y realmente aquí está personificado es Dios como la forma de la sabiduría para darnos vida. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Estaba tratando de revisar muy profundamente estas notas y es un sinónimo de Dios clamándole a la humanidad, de Dios rogándole a la humanidad que no se dejen llevar por sus propios instintos y los deseos de la carne que batallan contra el alma. Esto es maravilloso y esto me hace recordar un texto bíblico que está en Jeremías 2, cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y decidió darle la espalda e irse tras otras vanidades, y Dios le escribe, 2 males ha hecho mi pueblo. Escuchen esto. Y Dios lo escribe como con un lamento, como cuando uno como padre, los hijos toman decisiones y no nos tienen en cuenta, que los seguimos amando, pero nuestro corazón nos duele. Pero como son nuestros hijos, pues pasamos ese momento de disgusto. Y si al otro día, por algo que les pasó, vuelven a nosotros, nuestro corazón va a seguir incondicional.
Esa es la expresión. Y esto es lo que hace el mensaje de Dios. Pero Dios no es un nombre tampoco, la forma en que lo expresamos. Jesús el Cristo, que es la manifestación de Dios, es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Ya te queda más claro que al introducir lo increado, lo creado tiene que encontrar una forma como la nuestra. Entonces Dios está diciendo, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, escuchen esto, me dejaron a mí fuente de agua viva para cavar para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Es una expresión tomada de la cultura en la época en que los pozos eran la fuente vital para mantener a una nación, el agua, y que Dios les da esa agua gratis, sana, constante, que se mantiene para el hombre con sus propios recursos, cavar un pozo y un agua que no la encuentra. Eso es lo que Salomón está diciendo acá. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Hombres, hombres, oh colombianos, oh americanos, oh ciudadanos del mundo, a vosotros clamo. Es un clamor de Dios personificado en la sabiduría. Por favor, humanidad, ustedes se han desviado y por eso están cosechando la realidad que viven hoy. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. ¿Recuerdan el capítulo 1 de Proverbios? Por eso en mi visión soñaría y sueño con que los hogares tengan este libro de Proverbios y no solamente el libro de Proverbios, este manual de neurociencias, este manual de programación neurolingüística, este manual de las 3 inteligencias superiores, espiritual, social, emocional. La palabra de Dios, el manual de instrucciones, es una escuela para padres, es un taller para hijos, es un programa para profesionales, para empresarios, para ciudadanos. Nos dejamos correr una cortina de religiosidad. Miren este libro tan hermoso en Proverbios 1, así lo dice, Proverbios de Salomón, para dar sabiduría. Escuchen esto con mucha atención, cómo lo escriben en ese orden, para entender sabiduría y doctrina. Esto lo hemos repetido. Ha sido tan fascinante que he decidido aprenderme esto de memoria porque me parece extraordinario. A veces leemos muy deprisa y no alcanzamos a sacar esos tesoros, esos peces grandes que están en esas aguas profundas. Dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y se los voy a dar ¿para qué? Para que entiendan sabiduría y doctrina. Sabiduría tiene que ver con la forma en que gobierno mi ser interior, mis convicciones, mis emociones. Y doctrina, que toma la palabra de instrucción cuando yo voy al ejército y me entreno. Para entender, escuchen, para entender, para ver la realidad de las cosas, para conocer, escuchen, para consejo y prudencia. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Esa prudencia, cuando buscaba el significado de esa palabra, es tener esa capacidad de detectar la causa, el efecto que pueden hacer mis conversaciones en el tono equivocado, sin entender, ser prudente, vigilar mis pies para no ser un vehemente y arrebatado emocional. Y sigue diciendo, para recibir, escuche, para entender, para conocer, ahora recibo consejos. ¿Consejos de dónde? De la palabra, de justicia, de juicio y de equidad, para que haya un modelo de gobierno en las familias, para que los hijos sean justos con los papás, para que los papás sean justos con los hijos, que es donde se crean las naciones. Pero si no entrenamos a nuestros hijos, cuando tenían 2 o 3 años, a que conquistaran su mundo, que era tender la camita, ponerlas aquí, y cuando llegaba a ayudarte a lavar la loza, tú por desencartarte lo quitabas. Si no lo entrenaste para gobernar su mundo, él ahora no va a gobernar su mundo. No se va a levantar a la hora que tú le digas. No va a cerrar la ducha cuando tú lo digas. No va a actuar de eso porque no lo entrenaste.
Ahora ya queremos decirle, mire ese hijo tuyo ahí. Ahora debemos ser conscientes dónde pusimos o dónde faltamos. Pero es el momento de reinventarnos y de encontrar la forma de resarcir lo que no se hizo. Pero esto es maravilloso. La palabra de Dios no es un librito para que estemos ahí motivaditos, no. Es justamente el ADN para una sociedad que quiera vivir ecuánime, justa y equilibradamente, para personas como este servidor que andábamos perdidas, rotas, sin rumbo, cometiendo errores, ofendiendo personas, haciendo muchas cosas que no eran. Y cuando me encuentro con esta palabra, pues lo que hago es como dice Pablo, de aquí en adelante me quiero esforzar porque ahora encontré un modelo. Antes andaba perdido en otras cosas, pero este libro es maravilloso. Y entonces sigue diciendo, escuchen, y para dar sagacidad a los simples, que es lo que estamos leyendo acá. ¿Cómo les parece? Entender o simples. ¿Qué significa simple? Significa una persona sin criterio, sin juicio y sin carácter, como la jovencita que se deja arrastrar por una invitación que no debe aceptar porque debe estar cool, in o ser parte del grupo. Por el joven que hace parte se va mezclando con amigos y termina en una pandilla porque se deja. El proverbio dice, hijo mío, no te dejes arrastrar, valórate, aprende a decir no y no quieras simplemente querer agradar al entorno. Lamentablemente se llama el síndrome de la aprobación, algo que le heredamos a nuestros hijos cuando solo le reconocíamos los errores y no las cosas buenas. Pero estamos en el entrenamiento. Así lo dice, para dar sagacidad a los simples, a esos que simplemente quieren agradar a los demás, pero no se valoran, no tienen una valía propia, no respetan su cuerpo como un templo del Espíritu Santo y simplemente lo llevan por ahí prestándolo para cualquier tipo de aberraciones y vejaciones, sabiendo que es lo más sagrado, tu cuerpo, tu intimidad, tu valía, tu grandeza, la postura, la dignidad que Dios le da a un cuerpo, a la vida humana, para dar sagacidad a los simples y para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Es lo que estamos leyendo. ¿Qué hace la sabiduría? Dice, entended, oh simples. Esto es maravilloso. Discreción. Aquí le dice, y a vosotros necios entrad en cordura. Mañana vamos a continuar con este espacio. Necesitamos nosotros entrar en acción, revisarnos. Oye, ¿en qué estoy fallando? No llevo 20 años, pero todavía tengo muy mal genio. Oiga, tengo 25 años en el cristianismo, pero todavía soy desorganizado. No tengo ni siquiera una agenda para orar, para leer la palabra. Oiga, todavía tengo 25 años, pero esto, y la lista, y la lista, y la lista. Necesitamos hacer un alto y colocar esta palabra en práctica. Yo me paré frente a esta palabra y me vi lo lejos que estaba, pero ahora me he enamorado tanto de esto que he empezado a dar esos pequeños pasos. Recuerden que un elefante no se come a mordisco de un solo mordisco. Los elefantes se pueden comer de a mordisquitos. Pero hagamos que cada día cuente con esta palabra. El salmista lo expresó de una manera más propicia al orar y decirle a Dios, examíname y ve en mí si hay camino de perversidad, es decir, si hay injusticia, si no hay equidad, si hay algo que te desagrada, si hay rabia, resentimiento, miedos, falta de fe. Por esto este manual, que la mayoría conoce como la Biblia, un nombre muy pobre en su origen etimológico, viene del griego biblón, que realmente significa compilación de libros, un poco más conocido en el mundo cristiano como la palabra de Dios, que tiene un peso impresionante, la palabra de Dios, pero cuando se escribe desde el hebreo, Torah significa el libro de instrucciones para la vida, para ser un experto en saber manejar tu mal instinto, esa inclinación que te quiere llevar, esa voz que te dice en todos los aspectos de la vida, la esposa del vecino es más bonita, ella es más amable. No vayas a trotar mañana porque está haciendo frío. Qué pereza tener que orar y leer. Es una voz silenciosa que te habla todos los días y nosotros debemos sobreponernos a ella a través de la palabra, el manual de instrucciones. Señor, gracias por tu palabra. Permite que esta palabra
cale en nuestra alma y que podamos dar un pequeño paso de mejora y de transformación. ¿Qué es lo que representa? Que yo tengo un temor reverente por ti. Bendiciones. Nos vemos mañana.